Tras años de masacres sistemáticas, el califato autoproclamado colapsó. El territorio desapareció, solo quedaron escombros y carteles de cartón abandonados en el polvo que marcaban a los residentes locales como apóstatas. Para diciembre de 2017, las fuerzas iraquíes recuperaron el control de sus fronteras. El estado físico se fracturó. El 9 de febrero de 2019, la ofensiva final alcanzó Al-Baghouz, una aldea minúscula en el este de Siria, menos de 1 kilómetro cuadrado de asfalto roto y cemento. Los últimos combatientes capitularon. ¿Cómo funciona una estructura que ha perdido toda su base territorial? La organización muta en una red descentralizada. Damos un salto al 22 de marzo de 2024, capital de Rusia. 4 atacantes armados ingresaron a un recinto de conciertos abarrotado de civiles. Las cámaras de seguridad registraron una ejecución metódica. Disparos a quemarropa contra la multitud. Fuego intencional en las rutas de evacuación. El saldo oficial reportó 144 muertos. La pérdida del 100% del territorio en Medio Oriente no destruyó el esquema operativo. El ataque demostró la transición perfecta, de un cuasi-estado geográfico a un sistema de células autónomas. Individuos radicalizados frente a monitores, sin contacto físico con un mando central, continuaron la agenda de exterminio. El núcleo original se fragmentó en franquicias globales. En África, facciones locales juraron lealtad al grupo. Operadores armados asumen hoy el control de poblaciones vulnerables en Malí, Nigeria y Somalia. No necesitan un gobierno formal. La infraestructura militar cayó, pero el aparato ideológico sobrevivió a la erradicación. Según los registros internacionales de inteligencia, la red ha ejecutado ataques confirmados en 29 países. Detrás de las ruinas de Baghouz de 2019, se oculta una cadena de crímenes sistémicos. El Estado Islámico alcanzó su pico absoluto de violencia el 3 de agosto de 2014, provincia de Sinjar. Durante siglos, las comunidades compartieron el territorio en una paz relativa. La realidad se fracturó en horas. Los vecinos sunitas entregaron a las familias yazidíes a los escuadrones de exterminio. El proceso de segregación civil funcionó con precisión mecánica. Los militantes armados entraban a los asentamientos. Los residentes locales salían a las calles. Ellos señalaban las puertas exactas de los yazidíes. Otros usaron el engaño. Convencieron a sus propios vecinos de quedarse en sus casas. Esperaron hasta que las patrullas cortaron todas las rutas de escape. La complicidad civil ejecutó el genocidio. Los pelotones fusilaron a los hombres. Los burócratas registraron a las mujeres como mercancía esclava. El éxodo desató un colapso demográfico inmediato. 200.000 refugiados abandonaron la provincia. 50.000 personas buscaron refugio en las montañas de Sinjar, una barrera de roca estéril. El estruendo de los proyectiles de artillería resonaba sin pausa contra los acantilados. Las tropas de asalto cerraban el perímetro día tras día. Los escuadrones bloquearon el acceso a comida, medicinas y fuentes de agua. 50.000 civiles aislados en una cumbre de piedra equivalen a la población de una ciudad europea entera. Una ciudad condenada a morir de sed. Las fuerzas kurdas penetraron las líneas enemigas y rompieron el asedio con apoyo de la aviación militar. Los estrategas del terror calibraron este mecanismo de limpieza demográfica que asoló Sinjar 2 meses antes con los habitantes de Tal Afar. ¿Por qué los musulmanes sunitas se convirtieron en el blanco de un califato sunita? Sus lazos étnicos con Turquía los transformaron en una amenaza política interna. La doctrina religiosa pasó a un segundo plano. Si la fe no justificaba las masacres, la nacionalidad determinaba la sentencia. El alto mando catalogó a los turcomanos iraquíes como una quinta columna, enemigos naturales. En junio de 2014, las columnas armadas invadieron Tal Afar. La resistencia local carecía de armamento pesado y financiación. Los defensores colapsaron en cuestión de días. A partir de ese momento, la maquinaria de erradicación operó sin pausas. Los escuadrones ejecutaron a cientos de hombres en el acto. Las mujeres enfrentaron un destino meticulosamente planeado. Los combatientes separaron a 600 mujeres y las transportaron a prisiones sirias transfronterizas. Las convirtieron en esclavas sexuales. El aparato estatal legalizó la trata humana como un recurso logístico y financiero. El pánico vació la región entera. Las familias abandonaron sus tierras ancestrales para sobrevivir a la aniquilación sistemática.
Desplazar a toda esta población en tan pocos meses equivalía a despoblar por completo una metrópolis como Stuttgart o Washington. Una infraestructura urbana intacta quedó en el abandono absoluto. El invierno agravó la catástrofe a lo largo de las rutas de escape. El saldo para febrero de 2015 expuso la escala real de la purga étnica: 600.000 refugiados. La mayoría jamás regresó a casa. Cientos de miles de destinos destrozados en Sinjar y Tal Afar no fueron producto de la violencia caótica de una turba. El aparato burocrático del califato controlaba estrictamente cada etapa del cautiverio. ¿En cuánto tasaba esta maquinaria una vida humana? La lista de precios estatal estableció márgenes rígidos, de 43 a 172 dólares. Las tropas capturaban a las minorías locales. Los tribunales emitían las resoluciones jurídicas. El liderazgo institucionalizaba los mercados de personas. La venta de esclavas aportaba ingresos regulares al presupuesto central. Para sistematizar este flujo financiero, las autoridades administrativas publicaron un documento oficial en el año 2014. El papel oficial crujía con un sonido seco sobre los escritorios. Los folios mostraban sellos gubernamentales impecables. El texto desplegaba columnas estrictas. Ahí, los burócratas reducían la vida humana a un simple inventario de bienes. El documento categorizaba los precios en estricta conformidad con la edad de las cautivas. Los funcionarios elaboraron tarifas específicas, incluso para las niñas menores de 9 años. Las mujeres de entre 40 y 50 años ocupaban el rango inferior, costaban 43 dólares. Las niñas menores de 9 años representaban el activo estatal más valioso. El gobierno exigía por ellas un pago de 172 dólares. Esta tarifa oficial era inferior al costo de un fusil Kalashnikov. Un arma estándar en el mercado negro de Medio Oriente valía más. La esclavitud operaba como una simple partida de ingresos contables. El califato fijó el valor máximo de una vida humana en 172 dólares. Año 2020. Puerto de Salerno, Italia. Los agentes aduaneros abrieron 3 contenedores industriales. Las amoladoras cortaron grandes cilindros de papel y engranajes de acero. Al instante, un olor químico y sintético a anfetamina inundó el muelle. Los operarios extrajeron lotes de pastillas blancas empacadas a escala industrial. El cargamento de 84 millones de pastillas alcanzó un valor de 1.000 millones de dólares. La masacre sistemática y la trata de personas no sostenían la maquinaria militar por sí solas. Cuando los recursos convencionales colapsaron, la cúpula recurrió en su desesperación a la producción de Captagón para abastecer a los mercados del Golfo Pérsico. Como una agrupación radical que prohibía la intoxicación, se convirtió en el mayor cartel de narcóticos. La respuesta reside en la pragmática de la supervivencia. El dogma cedió ante los balances contables. Mientras los tribunales de la organización castigaban el uso de estupefacientes con ejecuciones públicas, los laboratorios clandestinos sirios operaban sin descanso. 14 toneladas de Captagón representaban un volumen muy superior a la capacidad productiva anual de múltiples cárteles latinoamericanos tradicionales. El territorio funcionaba ya como un sindicato criminal transnacional. La propia infantería consumía el estimulante. Los comandantes entregaban las dosis antes de iniciar el combate. La fórmula química suprimía el hambre, bloqueaba la fatiga, anulaba el miedo. Los milicianos asaltaban posiciones enemigas sin dormir durante 3 días consecutivos. Las filiales replicaron el modelo corporativo. El mando central impuso peajes a los traficantes de hachís y brindó escolta armada a las rutas de contrabando en el norte de África. Las pruebas de esta economía paralela emergieron directamente en las zonas de conflicto. En 2018, el Ejército Sirio Libre descubrió un escondite logístico subterráneo con narcóticos valorados en $1.400.000 dólares. El tráfico de 84 millones de pastillas de anfetamina evidenciaba un agotamiento estructural. Paralelamente, la organización convertía el patrimonio histórico en divisas. El proceso exigía sangre. El arqueólogo Khaled al-Assad anticipó la amenaza. Las columnas armadas cercaban la ciudad de Tadmur. Al-Assad coordinó una evacuación rápida, empacó los artefactos más valiosos. Los camiones abandonaron los museos en secreto. Él decidió quedarse. Los invasores lo encerraron durante una semana. 7 días de violencia física. Los interrogadores no buscaban debates teológicos sobre ídolos preislámicos. Exigían las coordenadas precisas de los depósitos ocultos.
La organización controlaba el 30% de los sitios históricos de Irak. Esto significaba la monopolización absoluta de más de 4.000 zonas arqueológicas. Una escala de extorsión cultural sin precedentes. Los comandantes dinamitaban ruinas ante las cámaras para justificar su dogma. En la sombra, exportaban las antigüedades intactas al mercado negro. Era puro pragmatismo comercial. Al-Assad guardó silencio. Su negativa bloqueó la cadena de suministro. Los captores agotaron el tiempo. Un tribunal sumario condenó al erudito de 82 años. Antes de la exhibición pública, los militantes prepararon una marca física. Sobre el torso ensangrentado colgaron un cartel de cartón de textura áspera, con la palabra apóstata trazada sobre la superficie rugosa. Acto seguido, los verdugos colgaron el cadáver mutilado en el centro del barrio antiguo de la ciudad. Antes de liquidar el patrimonio histórico de Tadmur, la economía de la organización dependía de un pilar logístico mucho más masivo: el contrabando de crudo sirio. ¿Quién compraba miles de barriles de petróleo a los terroristas? A menudo eran sus adversarios militares directos. Los intermediarios mezclaban el petróleo robado con reservas legales de otras regiones, ocultaban el origen. Los camiones cruzaban hacia Turquía sin someterse a inspecciones exhaustivas. Un antiguo oficial de inteligencia de Saddam Hussein coordinaba parte de las rutas de tránsito. Sus registros financieros demostraron el margen operativo del sistema. Las redes de contrabandistas adquirían 28 toneladas de petróleo por $4.200 en las zonas de extracción. Semanas después, vendían ese mismo cargamento en Jordania por $15.000. El beneficio comercial anulaba las barreras ideológicas. Oficialmente, el régimen de Assad libraba una guerra de aniquilación. Extraoficialmente, era el mayor comprador de petróleo de contrabando de sus enemigos. Los convoyes atravesaban las líneas de combate. Los comandantes permitían el paso. En su apogeo, esta red generaba entre $1 millón y $3 millones cada 24 horas. La coalición internacional identificó esta dependencia y priorizó la eliminación de la infraestructura comercial. Los escuadrones aéreos bombardearon sistemáticamente las refinerías clandestinas. Los misiles destruyeron cientos de pozos extractivos. La caída de los ingresos diarios reflejó de manera exacta el colapso territorial del cuasiestado bajo los impactos de la coalición. Sin pozos operativos, la exportación se detuvo. Para finales del año 2015, la recaudación diaria bajó a $660.000. El contrabando diario de 28 toneladas de crudo exigía un peaje fisiológico. Esta maquinaria económica dependía del suicidio lento de miles de trabajadores anónimos en refinerías primitivas. Los intermediarios distribuían la producción a nivel internacional. Compradores de Turquía, Irán, Jordania e Irak absorbían el suministro constante. Las redes criminales falsificaban el origen geográfico de la carga para evadir sanciones. Aprovechaban los precios de venta muy por debajo del estándar global. Pero el procesamiento inicial del material ocurría en pleno desierto sirio, sin ninguna infraestructura industrial. Los técnicos improvisaban la refinación mediante una destilación térmica rudimentaria. Los operarios montaban tanques de acero sobre fogatas abiertas. El crudo hervía. Los vapores de hidrocarburos ascendían por tuberías metálicas y caían condensados en zanjas revestidas de plástico. El producto resultante era el mazut, un combustible residual, altamente contaminante. El calor extremo dejaba un sedimento sólido en el fondo de los cilindros, una costra petroquímica saturada de agentes carcinógenos. Su extracción exigía una limpieza manual ininterrumpida. Para esta tarea específica, los contratistas utilizaban mano de obra infantil, adolescentes. Sus cuerpos pequeños pasaban sin problemas por las estrechas escotillas de los depósitos. El menor descendía al interior del tanque de acero todavía ardiente. El espacio carecía de oxígeno. La rasqueta metálica golpeaba contra las paredes blindadas para desprender la costra endurecida. El aire del habitáculo desprendía un olor asfixiante a petróleo sin refinar. Una gruesa capa de hollín negro y aceitoso cubría la piel de los jóvenes. La sustancia tóxica penetraba directamente en los poros y las mucosas. Respirar vapores de benceno bajo estas temperaturas destruía el sistema celular de los trabajadores. Los reportes médicos locales documentaron el daño orgánico. El trabajo continuo en estas instalaciones reducía la esperanza de vida de los operarios a un margen exacto de 3 a 5 años.
El proceso convertía la jornada laboral en una ejecución aplazada. La exposición directa y diaria transformaba los pulmones en tejido necrótico. La población civil comprendía perfectamente la letalidad del entorno. Un trabajador adulto definió la mecánica de supervivencia del grupo en un registro de la época. Calificó la labor como un suicidio lento para alimentar a los niños durante algunos años, hasta que Dios mostrara una salida. Pero no había opciones. El humo tóxico los mataba a diario. Las células de extorsión exigían tarifas de protección. Los comerciantes pagaban la cuota. El impago garantizaba la demolición del negocio. Sin embargo, las refinerías que aniquilaban a los adolescentes no constituyeron el cimiento original de esta economía. Tampoco lo fue el contrabando de crudo. ¿Cómo financiar un cuasi-estado con millones de habitantes? A través de la burocratización extrema del saqueo. El territorio requería infraestructura civil. Los comités centralizaron la sanidad y el suministro de agua. El pago de salarios exigía liquidez diaria. El sistema impuso una estricta nomenclatura de exacciones: zakat para los civiles, ushr para los comerciantes, khums para los combatientes. El fisco no dejaba lagunas. Los residentes tributaban sobre sus activos. Las aduanas cobraban aranceles fronterizos. No había excepciones. Los milicianos declaraban el material incautado. El cobro del 20% sobre las capturas militares copiaba una estructura teológica medieval. Los auditores la adaptaron estrictamente a las operaciones de un sindicato criminal moderno. El déficit financiero se resolvía mediante fuerza bruta. Al tomar Mosul, las tropas confiscaron $400 millones en efectivo del Banco Central. Los comandos asaltaron sistemáticamente joyerías y bóvedas bancarias. Incluso la red terrorista más letal del siglo XX marcó una línea roja. ¿Por qué hasta Al-Qaeda condenó públicamente los métodos del Estado Islámico? El motivo radicaba en una doctrina de exterminio total y esclavitud legalizada. Antes de financiar su maquinaria económica mediante el saqueo de reservas bancarias, la estructura cimentó sus bases ideológicas en el wahabismo. Esta variante extrema del Islam sunita exigía la purga absoluta de los disidentes. La propaganda oficial prometía la restauración histórica del califato ortodoxo perfecto. La aplicación práctica instauró un sistema de esclavitud humana y crucifixiones en las plazas. El dogma exigía la aniquilación de cualquier hereje. La sangre garantizaba el paraíso. Los musulmanes chiitas perdieron su condición humana. El régimen los clasificó como plagas biológicas que requerían exterminio sistemático. El terror dejó de ser una herramienta de guerra. Los clérigos lo convirtieron en la base de la ley de la Sharia. En 2014, el emir de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, emitió un comunicado oficial. Desautorizó categóricamente las acciones del grupo por su crueldad injustificable contra civiles no combatientes. Este repudio documentado representó una ruptura institucional sin precedentes en la historia del terrorismo global. La opresión física alcanzó el nivel molecular en las calles de Al-Raqqa. La brigada Al-Qansah, un escuadrón paramilitar exclusivamente femenino, monopolizó el control social. El roce denso de las túnicas arrastrándose sobre el pavimento advertía la presencia de las patrullas. Las oficiales interceptaban a una civil en la acera. La comandante realizaba un escrutinio visual milimétrico sobre la caída de la ropa. Un pliegue levemente ajustado o la ausencia de un tutor masculino detonaban el arresto inmediato. Las mujeres perdieron la titularidad sobre sí mismas. Los tribunales las reclasificaron jurídicamente como propiedad transferible de sus esposos. El Estado eliminó el derecho al divorcio. Las amputaciones públicas disciplinaban a los ladrones. Las hogueras silenciaban a los críticos. El sistema jurídico del califato catalogó el abuso físico intrafamiliar como un derecho marital completamente legal. El arquitecto de esta institucionalización del sadismo asumió el mando en 2010. Abu Bakr al-Baghdadi transformó una red insurgente local en una amenaza global. Su principal herramienta de conquista no requería innovación táctica, requería pánico. La reputación de brutalidad extrema precedía a las tropas. Los combatientes enemigos estudiaban los métodos de ejecución. Sabían que la captura garantizaba una muerte lenta. Frente a una ofensiva inminente, el terror psicológico desintegraba las líneas de defensa, provocando que regimientos enteros colapsaran antes del primer disparo. Soldados de ejércitos regulares abandonaban sus trincheras, se quitaban los uniformes, vestían ropa civil y huían.
La parálisis del adversario entregaba territorios enteros sin resistencia bélica. El miedo masivo aceleró la expansión. La organización aniquiló o asimiló a las milicias rivales. Para agosto de 2014, el grupo alcanzó su pico de poder militar. Los documentos de inteligencia contabilizaron 80.000 combatientes activos. La ocupación geográfica superó los 100.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie de control era analíticamente equivalente a la extensión territorial total de Corea del Sur. La cúpula directiva estableció el centro administrativo y la capital del nuevo estado en la ciudad siria de Al-Raqqa. La hegemonía sobre el terreno parecía irreversible. Sin embargo, al proyectar la línea temporal hacia 2017, la máxima expansión del califato terminaría desmoronándose bajo los bombardeos de la coalición internacional. Las fuerzas democráticas de Siria e Irak capturaron Al-Raqqa y Mosul. En 2008, el núcleo de la futura amenaza global enfrentaba su erradicación física: polvo y hormigón triturado. Ese era el refugio de las últimas células en las ciudades destruidas de Irak. Las tropas estadounidenses y la milicia de los hijos de Irak cazaban a los extremistas sin tregua. Los comandantes caían muertos bajo el fuego cruzado. Los sobrevivientes terminaban en prisiones militares. La estructura colapsaba. ¿Cómo logró una red marginal de militantes sobrevivir al desastre de 2008? Los informes internos de la organización revelaban un estado de crisis extraordinaria. Su salvación fue el vacío político de la guerra civil en Siria. Para 2013, la facción moribunda aprovechó el colapso estatal vecino. Los combatientes cruzaron la frontera, abandonaron la clandestinidad y asumieron un rol central en el frente de batalla sirio. Atacaron al gobierno de Damasco, dispararon contra las milicias kurdas, destruyeron las posiciones del ejército libre sirio. No buscaron aliados. La doctrina del grupo exigía la ejecución de cualquier fuerza opositora. El estatus de amenaza internacional requirió tiempo. La base operativa de esta agrupación maduró durante años de insurgencia ininterrumpida. La logística del terror y la ideología radical necesitaron 14 años de supervivencia táctica antes de explotar a escala global. Los expedientes de inteligencia marcan el nacimiento de la célula marginal primigenia. 1999.